Bienvenidos al gráfico de la semana. Vamos a hablar sobre renta fija y sobre todo lo que tiene que ver con los bonos soberanos. ¿Por qué están los bonos soberanos a niveles tan bajos en cuanto a rentabilidad exigida cuando viene una crisis, cuando viene una recesión y cuando desde luego nos enfrentamos a un entorno en el que claramente se van a saltar todos los límites de déficit y los estados van a gastar muchísimo más, ¿verdad? Bien. La primera razón es porque las bajísimas primas de riesgo y las bajísimas rentabilidades exigidas de los bonos no son una señal de fortaleza económica, es una señal de aversión al riesgo. También porque los grandes beneficiados de estas enormes políticas monetarias, porque recompran los bancos centrales sus bonos, son los gobiernos. Entonces, son rentabilidades exigidas que están, no, por un lado, no reflejan el riesgo real, la rentabilidad exigida de los bonos soberanos no refleja el riesgo real. Segundo, lo que está haciendo adicionalmente esta represión financiera es que lleva a los agentes económicos a aceptar rentabilidades cada vez menores por mayores riesgos. En cualquier caso, la realidad es que lo que nos encontramos ahora, que es una nueva inyección monetaria por parte del Banco Central Europeo y una nueva inyección monetaria por parte de la Reserva Federal, lo que va a continuar haciendo es mantener esas rentabilidades exigidas de los bonos extremadamente bajas. ¿Para qué? Para que los estados puedan gastar y les cueste menos endeudarse. Pero funciona como un incentivo a la deuda. Por eso, lo que hemos visto ha sido como poco a poco, en los últimos años, los estados han abandonado completamente sus reformas estructurales y han decidido mantener unos desequilibrios fiscales muy importantes. Curiosamente, también nos encontramos ahora que lo que nos dicen es que lo que era una política que ayudaba a que se llevaran a cabo esas reformas estructurales y que ayudaba a que los estados fortaleciesen sus cuentas, ahora nos dicen que, como los tipos son bajos, los estados se tienen que endeudar mucho más. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que lo que se está trasladando el riesgo es a otras partes de la economía y de ahí es normal que, a pesar de que los bonos estén mostrando un riesgo disfrazado, la percepción de riesgo sobre esa recesión, sobre ese empeoramiento claro de la economía, donde aparece en la renta variable, aparece en los bonos que no compran los bancos centrales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos tener mucho cuidado? Una de las razones por la que los gobiernos de muchos países, incluido el español, no tomaron decisiones a principio de la crisis del coronavirus, una de ellas ha sido precisamente el hecho de que la bolsa estaba en su momento subiendo mucho y además los bonos mantenían una prima de riesgo bajísima artificialmente deprimida. Mucho cuidado porque muchas veces esta política, el efecto placebo de los bancos centrales disfrazando el riesgo, lo disfrazan en momentos extremadamente peligrosos. Por lo tanto, no pensemos que ante el riesgo de una recesión se van a disparar las primas de riesgo y a subir la rentabilidad exigida de los bonos. Lo que nos vamos a encontrar desafortunadamente es que se va a seguir transfiriendo riqueza de los ahorradores a los endeudados y además que estas inyecciones de liquidez funcionan exactamente para eso, para mantener y perpetuar a los que ya están endeudados. Por lo tanto, los grandes perjudicados de esta crisis, a pesar de inyecciones de liquidez y, desde luego, a pesar de grandes inyecciones de dinero por parte de los gobiernos que las harán, van a ser las empresas que han hecho los deberes, van a ser los ciudadanos que han hecho los deberes, que han sido prudentes estos años, porque esos son los que no van a tener ningún acceso a crédito, ningún acceso a liquidez y desde luego no se benefician de tener tipos más bajos y mayores niveles de inyección monetaria. Y la inyección fiscal se va a ir a cualquier sector que dé una sensación rápida de contención de la caída en el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, donde se suele inyectar dinero inmediatamente es en todos aquellos sectores que son ya zombificados o que ya están en un entorno de crecimiento muy pobre y con muy baja productividad.
ladrillo, gasto corriente, etcétera, etcétera. Mientras esas enormes inyecciones de liquidez y enormes inyecciones de gasto dejan de lado precisamente a los que generan mayor productividad, a los que han sido más prudentes, a los que han sido menos tomadores de riesgo en estos años y los que ahora mismo lo necesitan más. Muchas gracias.